Oración del Señor revelada. Los 7 secretos divinos que Jesús profetizó y transformarán tu vida. Era una noche estrellada en un pequeño y vibrante pueblo rural de México, donde las luces temblorosas de las velas iluminaban la capilla. María, madre soltera de 35 años, se arrodillaba con fervor, susurrando plegarias por la sanación de sus 2 hijos, José y Ana, quienes luchaban con enfermedades crónicas. El aire estaba impregnado de fe, sin embargo, María sentía que sus oraciones se perdían, flotando en un vacío espiritual. La distancia que percibía de Dios era en ocasiones abrumadora, y su corazón se mantenía en una constante búsqueda de respuestas. De repente, un brillo deslumbrante la envolvió. Era como si el mismo cielo se abriera ante ella. María cerró los ojos, y en ese instante mágico, vislumbró el rostro de Jesús, radiante y lleno de amor. Aquella visión la llenó de una paz inexplicable. En su corazón, escuchó la revelación de los 7 secretos ocultos en la oración del Señor. Cada secreto resplandecía, cargado de promesas de fe y transformación. María, con lágrimas en los ojos, sintió que su vida y la de sus hijos estaban a punto de cambiar de manera sobrenatural. Pero María también sintió la sombra de la duda. Algunos vecinos, enfrentados a sus propios desengaños, la miraban como una soñadora. ¿Cómo puede esperar milagros?, murmuraban. Sin embargo, armada con la fe que brotaba de su interior, decidió poner en práctica los secretos que había recibido. Cada mañana, antes de que el sol levantara su velo, comenzaba un ritual de oración. Con el paso de los días, la risa de José comenzó a resonar en la casa, y los coloridos dibujos de Ana llenaban las paredes. Un milagro tangible estaba ocurriendo ante sus ojos. María se sintió impulsada a compartir su experiencia, convencida de que su testimonio podía encender la llama de la fe en otros. Convocó a su comunidad, invitándolos a unirse en oración. Sin embargo, el escéptico don Ricardo, siempre presente para burlarse de las creencias populares, la descalificaba con sardónicas observaciones. Solo es una fantasía, decía mientras la gente murmuraba. Pero la luz de Dios brillaba en María, su valentía crecía, y ella sabía que debía seguir adelante. En una reunión comunitaria, el corazón de María latía con fuerza cuando decidió levantarse a hablar. La burla de don Ricardo resonó en el aire, pero en ese instante crucial, la voz de Dios la llenó de valor. No temas, le susurró, y en medio de su declaración, un sonido sobrenatural retumbó en la capilla, como un trueno de gloria. La congregación quedó en un silencio expectante, el aire se volvió denso con la presencia divina. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. La comunidad contenía la respiración. Aquella noche, el eco de la fe, la esperanza y la posibilidad de milagros cruzaba el aire como un río poderoso. Todos estaban a la expectativa, preguntándose, ¿qué respondería Dios a la valiente María? ¿Qué milagro estaba a punto de desatarse en ese lugar sagrado, que podía cambiar el rumbo de su pueblo? La presencia divina estaba cerca, y algo extraordinario estaba por suceder. La atmósfera en la capilla se convirtió en un manto de expectación y reverencia. María, con el corazón palpitante, sintió el poder de la fe fluyendo por sus venas. La luz parecía danzar alrededor de ella, y los murmullos de la congregación se desvanecían en lo profundo de su ser. En ese instante, comprendió que no estaba sola, estaba rodeada por una comunidad en busca de esperanza, unida en su necesidad de respuesta. De repente, una suave brisa recorrió el interior de la capilla, como un susurro divino. Era un mensaje claro: la fe genuina puede abrir puertas que parecen cerradas. María respiró hondo, y con cada palabra que salía de su boca, lo hacía con una autoridad renovada. Las promesas que había recibido no eran solo para ella, sino también para aquellos que la escuchaban. Hermanos, Dios está aquí. Él escucha, proclamó, mientras su voz resonaba en cada rincón. Los ojos de la gente se iluminaban con curiosidad y algunos comenzaron a moverse más cerca. Había un brillo en sus miradas, un brillo que decía, quizás esto sea verdad. María continuó, compartiendo la esencia de los secretos que había descubierto. El primer secreto es que Dios siempre está presente. Cuando sentimos que no nos escucha, es porque somos nosotros quienes nos apartamos. A medida que hablaba, las cabezas se asentían en comprensión, el eco de su valentía resonaba.
Don Ricardo, aunque escéptico, comenzaba a sentir la presión de las miradas de sus vecinos, quienes estaban interpretando sus palabras como un desafío a sus propias creencias. Pero en vez de retractarse, él se cruzó de brazos y decidió escuchar. Tal vez, pensó, podría haber algo más en la fe que siempre había despreciado. La reunión continuó, y cada nuevo secreto revelado era como una chispa que prendía fuego a los corazones ansiosos de la comunidad. El segundo secreto nos enseña a perdonar. Es una llave que abre el corazón y libera nuestra alma. El perdón, mis hermanos, es el camino hacia la sanación. Con cada palabra de María, un nuevo amanecer espiritual iluminaba la capilla. Las manos empezaron a levantarse en busca de apoyo y en algunos rostros asomaban lágrimas de esperanza. María vio a una madre abrazando a su hijo, un joven que antes no creía ahora con lágrimas en los ojos, y a don Ricardo con una mirada que empezaba a cambiar, como si las paredes de su escepticismo comenzaran a desmoronarse. La fe se esparcía como un fuego, apagando las dudas que antes parecían indestructibles. Entonces, hubo un silencio profundo. María sintió como la presencia de Dios se acentuaba en el aire. Dediquémonos a orar juntos. Entre todos, en unidad, seremos capaces de desatar esta fe. La congregación se unió en un coro de voces, oraciones alzándose, manos entrelazadas, el peso de las cargas compartido en un momento de conexión divina. El estallido de fe era palpable, una energía renovadora que envolvía a todos. En ese mágico instante, había una unión que trasciende lo terrenal, un eco de amor y devoción que resonaba en cada rincón del corazón de María. Pero justo cuando el ambiente estaba cargado de promesas y luces, algo inesperado ocurrió. Un fuerte estruendo retumbó desde el fondo de la capilla. Las puertas se abrieron de golpe y una sombra se dibujó en la entrada. El aire fue cortante, y las miradas se voltearon, llenas de inquietud. ¿Qué o quién estaba por entrar? ¿Qué interrupción amenazaba con desvanecer la atmósfera de fe? La comunidad estaba a la expectativa, y el misterio se adensaba en la sala, dejando a todos expectantes. El silencio se convirtió en un eco, resonando como un tambor en los corazones de todos. Aquella sombra, oscura y difusa, avanzaba lentamente, como si la misma angustia se manifestara en forma visible. Los rostros se tornaron pálidos y la atmósfera, que había sido tan vibrante, se volvió tensa. María sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no podía permitir que el miedo la invadiera. Confía, resonó en su interior, como un grito suave. La figura comenzó a acercarse, y con cada paso, un murmullo se alzaba en la capilla. Algunos se sobresaltaban, mientras otros oraban en voz baja. La luz que antes danzaba a su alrededor parecía ahora abrazar la sombra, luchando por disiparla. María tomó aire, sintiendo que cada respiro traía consigo el peso de las oraciones fervientes de su comunidad. Fue entonces cuando la sombra dio un paso al frente, revelándose como un hombre de rostro cansado y ojos llenos de dolor. Su vestimenta era desgastada y su cuerpo parecía agotado, como si cargara un peso que iba más allá de lo físico. Un silencio expectante llenó la sala, y María, sintiendo un impulso irrefrenable, se acercó a él. ¿Qué te trae aquí, hermano?, preguntó con voz suave, pero firme. Vengo, en busca de ayuda, respondió el hombre. Su voz era un susurro quebrantado. He perdido la razón de vivir, no sé qué hacer con mi vida. He probado tantas cosas, pero nada me ha satisfecho. Sus palabras llenaron el ambiente como un grito desgarrador. María sintió una profunda compasión por él. En el nombre de Jesús, cada carga puede ser transformada, murmuró. La congregación comenzó a orar en unísono, creando un refugio de amor y esperanza. Amigo, estás en el lugar correcto, continuó María. Todos hemos enfrentado desiertos, todos hemos tenido momentos en los que la fe parece marchitarse, pero hoy podemos ver un cambio. Cada palabra que pronunciaba parecía ser como un hilo que tejía un nuevo destino para aquel hombre y para todos los que estaban allí. La sombra de su tristeza empezaba a diluirse bajo la luz brillante de la esperanza colectiva. Las manos se alzaban, y a medida que la congregación intercedía, el ambiente se tornaba más cálido, más luminoso. Esto no es solo tu lucha, dijo María, ajustando su mirada al hombre. Todos hemos atravesado tormentas. Pero hoy, Dios quiere revelarte su luz. Recuerda el tercer secreto, la comunidad es un refugio, y juntos somos más fuertes. Las palabras de María parecían tocar un punto sensible dentro del hombre. Sus ojos comenzaron a brillar con un destello de reconocimiento, como si en aquel instante comprendiera que no estaba solo en su dolor. La congregación no dejaba de alzar sus voces, y María sintió que una corriente de energía divina surcaba el lugar. Clama a él, y verás el milagro.
Él ya ha preparado el camino hacia tu liberación, exclamó con fervor. El hombre comenzó a llorar, lágrimas de liberación brotaban de su ser. La sombra que lo había acompañado por tanto tiempo se desvanecía, y el optimismo comenzaba a florecer en su corazón. Justo cuando la comunidad estallaba en júbilo por el milagro que se estaba llevando a cabo, un nuevo estallido sonó en la puerta. Esta vez, no fue una sombra, sino un grupo de personas que entraban, con rostros perdidos y corazones quebrantados. ¿Qué más les traería la vida a aquellos que estaban dispuestos a buscar respuesta? ¿Cómo la fe de una comunidad podría cambiar a tantos en ese lugar? El brillo de cambio iluminaba la capilla, pero la historia aún no había terminado. El grupo que entró en la capilla llevaba consigo un aire de desesperación. Sus rostros reflejaban la lucha que cada uno llevaba en su interior. Entre ellos, una mujer de cabello despeinado y ojos tristes se adelantó. María la reconoció de la comunidad, pero no podía recordar su nombre. El ambiente se tornó solemne, y la atención se centró en ella. ¿Qué te atormenta, hermana?, preguntó María con calidez en su voz. Mis hijos necesitan ayuda. Están perdidos en el camino y no sé cómo sacarlos de su oscuridad, respondió ella, con un quiebre en la voz. Ante esas palabras, el aire se volvió pesado. María sintió una oleada de compasión por aquella madre, y una chispa de determinación se encendió en su corazón. La congregación comenzó a murmurar, compartiendo el dolor de la mujer. María, conduciéndose en la responsabilidad que la fe le confería, se dirigió a todos. Hermanos, este es el momento para unirnos. Si uno de nosotros sufre, todos sufrimos. El poder de la comunidad es capaz de atravesar las tinieblas más densas. Oremos juntos por ella y sus hijos. La voz de María resonó en la capilla mientras todos se arrodillaban. Cada uno comenzó a elevar sus súplicas al cielo, creando un murmullo de esperanzas y oraciones. Dios, escucha nuestro clamor. Te pedimos que traigas luz a la vida de estos pequeños, que los guíes por el camino correcto. Que su madre encuentre consuelo en ti, resonaban los ecos. Mientras oraban, una luz tenue comenzó a filtrarse a través de las ventanas, iluminando el espacio con una calma sobrenatural. Las lágrimas de la madre caían, pero no eran solo lágrimas de tristeza, también empezaban a convertirse en lágrimas de fe. María sintió la presencia de Dios en aquel lugar, como un abrazo cálido envolviendo cada corazón presente. Al terminar la oración, la mujer se levantó. Gracias, gracias a todos. No sé si mis hijos cambiarán, pero hoy siento que hay una esperanza renovada en mi corazón, dijo mientras un brillo llenaba sus ojos. La comunidad aplaudió, y el murmuro de aprobación fue una sinfonía de empoderamiento. De pronto, un joven del grupo que había entrado al templo se puso de pie. Con voz firme, declaró, yo también he estado perdido. Me he apartado del camino y he lastimado a los que amo. Quiero cambiar. ¿Qué debo hacer para ser libre? Las miradas se volvieron hacia él, y en el aire se podía sentir una chispa de transformación. María se acercó, sintiendo que la atmósfera estaba cargada de posibilidades. Confía en el Señor. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus senderos. La verdadera libertad comienza aquí, en el corazón. A medida que otros comenzaban a arrojar sus cargas, la capilla vibraba con un deseo compartido de sanar. Era como si cada oración lanzada al cielo se uniera, formando un río de esperanza que fluía hacia cada rincón de la vida de aquellos presentes. Sin embargo, justo cuando los corazones comenzaban a levantarse, un rugido lejano resonó desde fuera. Se hizo evidente que el camino al cambio no sería fácil, el enemigo estaba al acecho, esperando el momento de atacar la nueva luz que comenzaba a florecer. Preparémonos, dijo María, su voz firme, sabiendo que un nuevo reto se acercaba. La batalla por la fe apenas ha comenzado, pero en unidad, somos invencibles. Oremos y mantengamos nuestro enfoque en el Padre. Mientras todos se volvían a unir en oración, la pregunta flotaba en el aire, ¿qué desafíos estaban por venir y cómo respondería su fe a la oscuridad inminente? Las respuestas aún estaban por revelarse. La atmósfera en la capilla se tornó eléctrica, como si cada corazón presente palpitara al unísono en una misma oración. El eco del rugido afuera resonaba como un recordatorio de que la lucha espiritual había comenzado. María, con la mirada fija en los ojos de cada hermano y hermana, sentía la poderosa unión que los sostenía. La fe les tejía una red de protección, y no permitirían que la oscuridad los separara. Vamos a enfrentar este nuevo reto como una familia, instó María, su voz era un faro en la tormenta. Cada uno de nosotros tenemos un papel que desempeñar. No solo orar, sino también actuar. Dios nos ha dado la autoridad para enfrentarnos a todo mal. Unámonos en esta batalla.
Los murmullos de afirmación llenaron el espacio. María sintió que el fuego en su interior crecía, estaba decidida a no solo hablar de fe, sino a encarnarla. Hoy vamos a posicionarnos juntos en la brecha. Clamemos al Señor para que nos dé fuerza y nos muestre el camino. Uno a uno, los presentes comenzaron a levantarse, expresando sus preocupaciones y desafíos. La ansiedad me consume, dijo una joven. El miedo de perder a mis seres queridos me ataca cada día, agregó un anciano con voz temblorosa. Cada palabra era un ladrillo que se añadía al muro de fe que estaban construyendo. Podemos deshacer las cadenas de miedo y ansiedad, proclamó María. Recuerden, cuando Jesús nos enseñó a orar, nos mostró que en la confianza está la respuesta. No temas, porque yo estoy contigo es la promesa que debemos recordar. La congregación, inspirada, comenzó a repetir versículos de poder. Génesis 28, 15. Yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, resonó una voz firme. Fue como un eco de antiguas promesas que atravesaban el tiempo, apuntalando sus corazones con certeza. María sintió como el miedo se desvanecía en el aire, sustituyéndose por un fuerte espíritu de valentía. La fe empezaba a abrir caminos donde antes había solo oscuridad. Pero en medio de la luz, aún sentía esa sombra amenazante. De repente, las puertas de la capilla temblaron como si un viento incontrolable intentara ingresar. Un murmullo de inquietud recorrió a los presentes. No temáis, dijo María, levantando su mano, esto es solo una prueba. Recuerden, en el nombre de Jesús tenemos poder sobre todo enemigo. Entonces, un hombre del fondo, con rasgos endurecidos por las batallas de la vida, se puso de pie. Mi vida ha sido un campo de batalla. He peleado solo, pero hoy quiero que me incluyan en esta familia. ¿Cómo puedo encontrar el camino? María se acercó a él, viendo en su rostro no solo desesperación, sino una chispa de esperanza. El primer paso es rendirte, entregarte al Señor. Él tiene un propósito con tu vida, y no importa cuántas veces hayas caído. Él puede levantarte. Juntos, hoy comenzamos un proceso de sanación. El camino será largo, pero si permanecemos unidos, no habrá batalla que no podamos ganar. Los rostros comenzaron a iluminarse, un aire de determinación se instaló en la capilla. Las manos se alzaron en oración ferviente. Como un río, las palabras de confianza fluyeron, llevando vida en cada rincón del lugar. Sin embargo, el rugido afuera se intensificó, resonando incluso más amenazante. La comunidad se miró, con un nuevo entendimiento de que la victoria requeriría más que solo fe, necesitarían valentía, comunidad y un desenfreno en la búsqueda de Dios. María sintió que la respuesta a sus preocupaciones se acercaba. ¿De qué manera podemos prepararnos para lo que viene?, susurró un joven. Justo en ese momento, una sombra oscura cruzó la puerta. Era un signo del conflicto venidero, o un desafío requerido para crecer aún más en su fe. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y la pregunta latía en el aire, ¿qué decisión tomarían a continuación frente a la oscuridad? La revelación estaba próxima. La sombra que cruzó la puerta era más que una figura oscura, era un símbolo de la incertidumbre y la lucha que todos sentían en ese momento. Los corazones latían aceleradamente, como si cada uno intentara anticipar lo que vendría. María, imperturbable, sabía que ese era el momento de tomar acción, de elevar la fe por encima del miedo. Hermano, levanta tu voz y proclamemos juntos el poder del Señor, clamó, mientras su mano apuntaba hacia la entrada, como un guerrero señalando al enemigo. No estamos solos en esto. Dios está aquí y nos rodea de su protección. La comunidad comenzó a unirse en un clamor unánime. Gloria a Dios. Él es nuestra fortaleza. Las palabras fluyeron con fervor, transformando la atmósfera, mientras el ruido del exterior parecía desvanecerse frente al clamor de alabanza. María se sintió iluminada por una luz que solo podía describirse como la presencia divina. Entonces, una idea surge en su mente, como un destello. Cada uno de nosotros necesita recordar que el poder de la oración es una herramienta poderosa. Jesús nos dio un modelo de cómo debemos orar, una guía que contiene verdades que son eternas. Hoy, descubramos estos secretos. Permitan que su poder nos transforme. Con un susurro lleno de esperanza, comenzó a compartir lo que había aprendido, guiando a la congregación en la revelación de los 7 secretos divinos que nunca imaginó que los cambiarían. El primero, comenzó, es la humildad. Jesús nos mostró que debemos acercarnos a Dios con un corazón contrito, reconocer nuestras debilidades y permitir que Él nos levante. A medida que compartía cada secreto, los presentes se sentían más conectados, más llenos de una fe vibrante.
Cada palabra fortalecía su espíritu, una chispa que avivaba el fuego en sus corazones. El segundo secreto es la fe. Jesús nos enseñó que, aunque tengamos fe del tamaño de un grano de mostaza, podemos mover montañas. ¿Quién se atreve a orar con una fe renovada hoy? Los murmullos de afirmación llenaron la capilla mientras todos los presentes comenzaron a alzar su fe al cielo. Vamos, hay poder en nuestra unión. No estamos luchando solos. Cada secreto que descubramos hoy es una herramienta en nuestras manos para derrotar toda sombra de desánimo. Con cada secreto revelado, María veía cómo los rostros cansados se iluminaban. El tercero es la obediencia a seguir su palabra incluso cuando no entendemos el camino. El cuarto es el amor, amar a Dios y a nuestros hermanos. El quinto, es la perseverancia, nunca rendirse, porque nuestra victoria está en camino. El sexto secreto es la gratitud, pues en cada circunstancia debemos darle gracias, porque Él nunca nos abandona. El murmullo empezó a resonar en la capilla como un eco que se alzaba hacia el cielo. Y el séptimo, el más poderoso de todos, la comunión con el Espíritu Santo. Cuando cada uno de nosotros se entrega y permite que el Espíritu interceda, es cuando se manifiestan los más grandes milagros. La congregación, rebosante de afirmaciones y oraciones, comenzó a encontrar valor incluso en la sombra que antes los asustaba. La atmósfera vibraba con un nuevo entendimiento, la lucha no era solo contra un enemigo físico, sino una búsqueda continua de conexión con Dios y entre ellos mismos. María levantó la mirada hacia la puerta, donde la sombra había desaparecido, y en su lugar había una luz que comenzaba a filtrarse. ¿Ven eso? El Señor se está moviendo entre nosotros. Él está tomando nuestras luchas y transformándolas en testimonio. Pero justo cuando parecía que la oscuridad se desvanecía, un estruendo sacudió la capilla y una voz resonó desde fuera: ¿creen que pueden derrotarme? La tensión volvió a crecer, y una pregunta inquietante floreció en la mente de todos: ¿estaban realmente preparados para enfrentar lo que vendría? El momento de la fe llegó, pero ¿qué pasaría cuando la perspectiva de batalla se tornara real? La respuesta estaba a punto de ser revelada. La voz que resonó desde fuera era como un trueno, desgarrando la quietud que había invadido la capilla. Todos los presentes intercambiaron miradas, llenas de temor y desafío. La fe que había comenzado a crecer en sus corazones ahora se enfrentaba a la realidad aterradora de la confrontación. Sin embargo, el eco de la proclamación de María aún reverberaba en sus mentes. «No temáis», gritó ella, con una convicción renovada. «Nuestra lucha no es en vano, y nuestro Dios es más grande que cualquier adversidad. Declaramos ahora que su poder se manifiesta entre nosotros». María hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en el aire. Cada corazón latía con una mezcla de ansiedad y determinación. Recuerden los secretos que hemos revelado. Humildad, fe, obediencia, amor, perseverancia, gratitud y comunión. En cada uno de ellos encontramos la fortaleza que necesitamos para enfrentar lo que está por venir. La congregación empezó a levantarse. Algunos alzaron las manos, otros se unieron en un círculo, tomando de las manos a quienes estaban a su lado. «Vamos a orar juntos», dijo María. Su voz resonó como un faro en medio de la tempestad. «Señor, en este momento nos unimos como uno solo», inició. «Creemos que tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza. Que aunque la sombra se acerque, tu luz brilla más intensamente». La congregación se unió a ella, repitiendo esas palabras con fervor, llenando la capilla con un clamor de fe y unidad. María sintió que una ola de energía espiritual les rodeaba. Ahora, con cada palabra de esta oración, permitamos que nuestras dudas caigan. Que el poder de nuestra alabanza pase por encima de nuestros temores. Las voces se entrelazaban, creando un canto potente. «Eres nuestro Dios grande y poderoso. En ti confiamos». Mientras oraban, un viento suave comenzó a soplar dentro de la capilla, como si la misma presencia de Dios estuviera escuchando cada súplica, cada clamor. De repente, la puerta de la capilla se abrió de par en par, y con ello, la sombra inicial se disipó. En su lugar entró un hombre, su rostro iluminado con una luz que parecía provenir del cielo. Era un mensajero, aunque su apariencia mostraba la huella de los combates. «La paz del Señor esté con ustedes», comenzó. «Vengo en el nombre del Altísimo para hablarles sobre la batalla que han de enfrentar». Los murmullos cesaron de inmediato. La congregación, expectante, escuchaba atentamente. «Ustedes han estado preparados por el Espíritu Santo. La fe y la unidad que han demostrado hoy no solo les sostienen esta batalla, sino que les abrirá la puerta a una nueva dimensión de milagros. Recuerden, la oración no solo transforma sus corazones, sino también su entorno». María asintió,
su espíritu era testigo de la verdad en aquellas palabras. Entonces, ¿qué debemos hacer en este momento?, preguntó, sintiendo el peso del llamado divino sobre ella. Debes seguir proclamando la victoria antes de la batalla, respondió el mensajero. Cada secreto que han aprendido tiene un poder especial. Por eso, ahora deben desafiar a la sombra que les retó desde afuera. Deben declarar que cada paso en esta lucha se hará con amor y unión, porque el amor nunca falla. Un escalofrío de expectativa recorrió la sala. Había un sentido claro de propósito entre ellos, la certeza de que su fe sería la clave para abrir caminos donde antes no había. Es hora de avanzar, gritó María con un fervor que no se podía contener. Levanten sus voces, sigan orando y proclamen con certeza lo que Dios hará. Los corazones se aceleraron una vez más, el temor se desvanecía, y la fe florecía como nunca antes. Pero, en medio de la exaltación, la voz retumbante afuera interrumpió de nuevo: ¿creen realmente que pueden prevalecer? El verdadero desafío apenas comienza. Los rostros se tornaron serios nuevamente, la realidad del enfrentamiento se cernía como un manto. Justo cuando la congregación se preparaba para lo inevitable, un nuevo cuestionamiento emergió: ¿tendrían la fe necesaria para resistir lo que vendría? La atmósfera estaba cargada de expectativa, y la respuesta estaba más cerca de lo que pensaban. La capilla había quedado en un silencio sepulcral tras la declaración aterradora que resonó nuevamente desde la oscuridad. La incertidumbre se apoderó de los corazones, pero no era un silencio cualquiera. Era un silencio sagrado, lleno de la anticipación de lo divino. María sintió que la atmósfera se transformaba en algo casi tangible, como si cada oración pronunciada había sido un paso hacia un amanecer espiritual. ¿Y si la duda se aferra a nosotros?, murmuró uno de los hombres en la esquina, su voz era un eco de temor entre los demás. No, exclamó María, sus ojos chispeaban de fe. El Señor nos ha preparado para este momento. Recuerden las enseñanzas que hemos recibido. Es la fe, la que derriba muros y nos permite avanzar incluso en la más oscura de las circunstancias. ¿Qué haremos ahora, María?, preguntó una joven, la inquietud dibujada en su rostro. Nuestra batalla empieza ahora mismo, y lo haremos en unidad, dijo María, alzando un puño al cielo. Nos unimos en oración y proclamaremos la victoria, sin importar las sombras que nos rodean. Que cada palabra sea como un escudo, que cada clamor sea un canto de guerra. Con fervor, comenzaron a tomar y elevar las manos hacia el cielo nuevamente. Por el poder de Dios, declaramos que las ataduras se rompen. Gritaron al unísono. El eco resonaba en las paredes de la capilla. Estamos más que vencedores. El amor de Dios nos cubre. María, sintiendo el poder del Espíritu Santo fluir a través de ellos, recordó las palabras del mensajero. Hay secretos divinos en nuestra adoración, secretos que jamás debemos olvidar. Humildad, fe, obediencia, amor, perseverancia, gratitud y comunión son nuestras armas. Y hoy, haremos uso de ellas. Los murmullos de fe comenzaron a levantarse, cada uno de ellos compartiendo sus propias proclamaciones, sus propias experiencias donde el amor de Dios había prevalecido. Los rostros se llenaron de luz, y los corazones de esperanza. Era una danza de fuego espiritual que se encendía de nuevo en esa sala. La palabra de Dios cobraba vida. El tiempo de mirar hacia atrás había terminado, este era el tiempo de avanzar. De repente, la voz oscura exterior resonó de nuevo: ¿de verdad creen en su victoria? Yo soy la sombra que siempre ha estado ahí. ¿Acaso piensan que sus palabras pueden hacerme temer? No somos nosotros solos quien pelea, respondió María, ahora con una firmeza tranquilizadora. Es el Señor quien nos guía y nos da la victoria. No hay fuerza que pueda oponerse a su amor. Una energía vibrante comenzó a llenar la capilla. Cada alma presente fue como un solo instrumento tocado por manos celestiales. Un rayo de luz se filtró a través de las ventanas, iluminando cada rincón. Era como un recordatorio del poder del amor que se manifestaba. Vamos a cantar juntos, pidió María, y todos la siguieron. La melodía fue un cántico de triunfo, una adoración que resonaba y cruzaba fronteras. En medio de la lucha, se levantaba una nueva esperanza, y el miedo se desvaneció en la gloria del Creador. Pero cuando la canción llegó a su punto culminante, la sombra exterior se intensificó y respondió con un rugido. ¿Qué harán cuando enfrenten verdadero sufrimiento? Solo esperen y verán. El aire se volvió denso, y la sensación de amenaza parecía palpitar a su alrededor. María sintió una inquietud en su espíritu. La batalla que habían declarado estaba lejos de terminar. Era un desafío que iba más allá de lo físico, era una lucha con poder espiritual.
¿Estamos listos para enfrentar los verdaderos desafíos?, se preguntó. Nadie podía responder todavía, la incertidumbre estaba en el aire. Pero dentro de ella, una luz brillaba en su corazón. El impulso de la unidad estaba más vivo que nunca. Y así, mientras el viento soplaba con fuerza, y las palabras del mensajero resonaban, María supo que el verdadero desafío estaba por comenzar. ¿Tendrían la fuerza para resistir cuando la verdadera prueba llegara? La luz en la capilla parecía danzar, titilando con cada movimiento de los asistentes. Todos tenían los ojos cerrados, entregados a la presencia divina que se manifestaba en ese lugar sagrado. Las palabras de alabanza resonaban como ecos de la fe compartida, llenando el espacio con notas de esperanza y determinación. María sabía que el desafío venía, pero había algo aún más poderoso que el miedo, la fe de su comunidad. Ella miró a su alrededor, observando a cada uno de ellos, desde los rostros ancianos marcados por el tiempo hasta los jóvenes de mirada viva. Ella podía sentir la conexión, el amor divino que unía a todos en un propósito sublime. «Recuerden», exclamó, alzando su voz por encima de los murmullos. «Nuestra fortaleza no proviene de nosotros mismos, sino de la promesa divina. El Señor ha dicho, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Y hoy, eso es lo que estamos experimentando aquí». Se sintió un rugido de concordia, un clamor entre los presentes que sació cualquier sombra de duda. «Los secretos de la adoración son profundos», continuó, dejando que la pasión empezara a fluir. Primero, la humildad, acercarnos al trono de Dios con corazones contritos. Segundo, la fe, esa certeza que nos mueve a actuar y a declarar lo que no vemos como si ya existiera. Tercero, la obediencia, escuchar su voz y seguir su camino sin titubear. Con cada secreto mencionado, una ola de energía recorría el lugar, como si cada palabra fuera un ladrillo más en la construcción de un refugio invulnerable. Cuarto, el amor, esa fuerza que trasciende todo entendimiento. Ahora más que nunca, necesitamos el amor entre nosotros, enfatizó. Quinto, la perseverancia, continuar en la lucha aunque el camino se torne difícil. Sexto, la gratitud, reconocer cada bendición en nuestra vida. Y séptimo, la comunión, estar juntos, apoyarnos mutuamente en esta carrera de fe. María contempló el rostro de cada persona, viendo cómo iluminaba su fe. Era como ver flores abrirse a la luz del sol en el amanecer. Un milagro en el que todos estaban desempeñando su parte. Sin embargo, la voz oscura no se hizo esperar. Desde las sombras, un susurro helado rompió el ambiente. ¿Cuál es su verdadera fortaleza? No es solo una ilusión, un momento pasajero. No obstante, María, sintiendo un río de poder en su ser, respondió con firmeza. No es una ilusión, sino la realidad del amor de Dios. Él no nos ha dejado desamparados y cada una de nuestras oraciones es una semilla que florecerá en su tiempo. De repente, la atmósfera cambió, y una ola de luz sobrenatural envolvió la capilla. Era palpable, como un abrigo de paz que desbordaba de las paredes. Los sentimientos de miedo comenzaron a disolverse, y un fervor de adoración se encendió aún más. Los presentes, ahora unificados, comenzaron a alzar sus manos y proclamar lo que estaban sintiendo. El amor de Dios es nuestro refugio. Él nos hace fuertes. Mientras el clamor colectivo crecía, María soñaba con el poder del amor que habían invocado. Nunca había sentido una conexión tan palpable como en ese momento, y no sabía ciertos misterios que el Señor aún tenía reservas para ellos. Cuando la vibrante luz comenzó a disminuir, un nuevo susurro, esta vez diferente, pareció surgir desde el mismo corazón de la capilla. Sonaba como un susurro de aliento que traía promesas. No temáis, porque aquí comienza la verdadera batalla y con ella, el cumplimiento de lo prometido. María sintió que la historia apenas comenzaba a desarrollarse y una inquietud de emoción se apoderó de ella. ¿Cuál sería la intervención divina que estaban por ver? ¿Sería allí donde se derramaría la gloria de Dios? La comunidad se miró entre sí, sus corazones latiendo como uno solo, preparados para lo que vendría. La batalla espiritual no solo era un reto, sino también una invitación a vivir cada momento en fe y adoración. Un camino incierto, pero lleno de promesas. Como una brisa suave que acaricia el rostro, la pregunta resonó en sus corazones: ¿estamos listos para descubrir los secretos que Dios ha reservado para nosotros? La atmósfera vibraba, prometiendo que los días de luz se acercan y con ellos la manifestación divina está a la vuelta de la esquina. La capilla estaba llena de un ardor sagrado, cada alma presente un testimonio viviente de la transformación colectiva. María podía sentir que las puertas hacia lo divino estaban listas para abrirse, y que la atmósfera estaba impregnada de promesas. Las oraciones se entrelazaban en un canto de fe,
elevando sus corazones hacia el cielo. La sombra de la duda parecía desvanecerse, y en su lugar, un poder renovador surgía entre ellos. El mensaje del mensajero todavía resonaba en su mente, la batalla apenas comienza. Pero ahora, la comunidad compartía una fe inquebrantable. Cada uno de ellos era parte integral de este relato sagrado, donde la luz de Dios redefiniría sus vidas. La unión de sus corazones era un potente antídoto contra el temor. Vamos a proclamar la victoria sobre cada sombra que nos amenaza, exhortó María, su voz reverberando con la fuerza de la convicción. No estamos solos. Cada secreto que hemos descubierto es nuestro escudo, y lo llevaremos con nosotros en esta lucha. Con cada declaración, los corazones se encendían. La congregación se unió en un clamor, levantando sus voces al unísono. A medida que clamaban, una sensación de paz comenzó a envolver el espacio, como si la misma presencia de Dios caminara entre ellos, reafirmando su amor y protección. Era un recordatorio de que la batalla no solo se libraba contra la duda, sino también contra el enemigo que buscaba desanimarlos. María sintió un escalofrío recorrer su ser, el temor fue reemplazado por una paz inexplicable. Ella sabía en su corazón que Dios ya había ganado la batalla. Mientras oraban fervorosamente, la voz de un joven resonó entre la multitud. Yo quiero ayudar. Quiero ser parte de lo que Dios está haciendo aquí. Ese fervor contagioso se esparció como un fuego, y otros comenzaron a levantarse también. Yo también quiero ser parte de esta obra, se escuchó. Uno tras otro, se unieron para formar una cadena de amor y apoyo. Era la manifestación tangible del cuerpo de Cristo, cada uno desempeñando un papel crucial en este plan divino. Vean, señaló María con entusiasmo, la obra de Dios se manifiesta cuando la comunidad se une. Cuanto más juntos estemos en fe, más poderosos seremos. Pero antes de que pudiera continuar, un estruendo resonó en las puertas de la capilla, una interrupción abrupta que sembró inquietud. El corazón de María latía fuertemente, sabía que el enemigo estaba intentando sembrar confusión. Sin embargo, con la certeza de un guerrero espiritual, se volvió hacia la congregación. No temamos. La luz de Dios es más poderosa que cualquier oscuridad. Sigamos adelante con fe. Se levantaron manos en oración, y cada uno comenzó a reclamar lo que ya era suyo en Cristo: paz, sanidad, amor y unidad. La voz de María resonó poderosa en cada rincón. Es tiempo de declarar que el propósito de Dios prevalecerá. Que los secretos que hemos descubierto son nuestro legado, y hoy verán los frutos de nuestra labor. Justo cuando el clamor de alabanza alcanzaba su clímax, la sombra que antes había asomado empezó a disiparse. Los murmullos y temores se transformaron en una reflexión profunda sobre cómo se apropiaban de esos secretos en sus vidas diarias. La luz entrante comenzó a inundar la capilla, como un arco iris después de la tormenta. María, sintiendo la revelación a su alrededor, levantó sus manos al cielo y exclamó: esto es solo el comienzo. Digna es la gloria de Dios. Porque Él no solo está transformando nuestras vidas, está renovando nuestras comunidades. La congregación resonó con un grito de victoria. Allí, en ese pequeño espacio, cada uno se dio cuenta de que ya no eran simplemente individuos con problemas, sino un ejército del amor de Dios en acción. Las lágrimas de alegría fluyeron como testimonio de un nuevo amanecer. Finalmente, María sintió la necesidad de cerrar el encuentro: hemos desatado el poder de la oración y la unidad entre nosotros. Ahora, cuando salgamos de aquí, haremos eco de todo lo que hemos aprendido. Recuerden, no solo somos testigos de milagros, sino participantes en ellos. Practiquen, compartan y sigan proclamando la verdad. Con esa última exhortación, los corazones de los presentes fueron llenándose de gratitud y propósito. María sonrió, sintiéndose llena de esperanza, no solo por ella, sino por cada vida que había entregado al Señor, un testimonio viviente del milagro depositado en la fe. Ellos eran ahora luz en la oscuridad, y el amor de Dios fluía entre ellos con cada paso que daban. Y así, la capilla se llenó de risas y abrazos, un símbolo de la unión renovada. Cada persona tenía un papel que jugar, y el reino de Dios avanzaba entre ellos, desafiando cualquier sombra de duda que pudiera querer asomarse nuevamente. María salió de la capilla esa noche con un corazón rebosante de gratitud, dispuesta a seguir abrazando los misterios divinos que se manifestaban en su vida. Porque supo en su corazón que, a través de la oración y la comunidad, ya estaban experimentando su propia transformación. La historia de María y su comunidad apenas comenzaba, y el futuro parecía luminoso. Confiando en que Dios estaba al frente de su batalla, cada paso que dieran, lo harían juntos, siempre unidos en fe y amor. Ahora, querido hermano y hermana, ese mismo poder que transformó vidas en la capilla está disponible para ti. Necesitas suscribirte ahora a este canal.
Este es el momento de mostrar tu apoyo y no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Déjanos un like ahora para alimentar el algoritmo y permitir que otros también se beneficien de ese impacto espiritual. Comenta abajo tus reacciones y testimonios sobre este final y compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver esta manifestación. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos siervos de Dios comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Que Dios te bendiga.